Cuando Japón botó el Yamato, estaba hecha para aterrar al mundo, con 45.000 toneladas de hierro y ambición. Era el acorazado más grande jamás construido. Para los planificadores japoneses era una fortaleza flotante, pero desde el momento en que su casco tocó el agua, su blindaje cargaba con una contradicción fatal que ninguna cantidad de acero podía resolver. El equipo de diseño en el Arsenal Naval de Kure quería que sobreviviera a cualquier cosa que Estados Unidos pudiera lanzar, así que crearon un esquema de protección basado en la fuerza bruta, cinturón de blindaje masivo, abultamientos antitorpedo profundos y santa bárbaras de triple capa dentro de una ciudadela de acero. Sobre el papel era invencible. En la práctica, esa misma invencibilidad atraparía a su tripulación, cuando la guerra se movió más rápido de lo que los diseñadores imaginaron. Esta obsesión con el blindaje no era gratuita. Para los años 30, todas las armadas estaban atrapadas en una carrera entre cañones más grandes y placas más gruesas. Cada ronda de mejoras obligaba a los buques a crecer. Más desplazamiento significaba más blindaje. Más blindaje significaba estructuras de soporte más pesadas, y cuanto más pesada se volvía la nave, más cedía el diseño bajo su propio peso. Japón llevó este ciclo más lejos que nadie, pero el blindaje pesado no era solo añadir más acero. Producir placas cementadas de más de medio metro de grosor estiró los límites metalúrgicos de Japón. Algunas placas tenían dureza irregular o finas grietas internas. Hubo que modernizar las grúas del astillero porque las secciones de blindaje eran demasiado pesadas para los pórticos existentes. Cada paso sumaba peso, bajaba el francobordo y fijaba vulnerabilidades mucho antes de que el barco zarpara. Su blindaje la hundía más en el agua, le daba un perfil anormalmente bajo. Los marineros bromeaban que cargaba el océano sobre los hombros. Ese francobordo tan bajo significaba que un solo torpedo podía inundar tramos enteros de compartimentos, porque el agua no tenía a dónde dispersarse. La electricidad fallaba. Las bombas se ahogaban, y cuando las bombas morían, los compartimentos las seguían. Un suboficial recordó que el casco gemía como algo vivo cuando giraba fuerte a alta velocidad. No era una metáfora. El cinturón de blindaje forzaba el casco con tanta severidad que la estructura flexionaba bajo carga. Los ingenieros se preocupaban por esto años antes de que el barco viera combate. La segunda paradoja fue más letal. El blindaje del Yamato se hizo para una era de duelos de artillería a larga distancia. Estaba optimizada para derrotar proyectiles de 15 pulgadas disparados desde el horizonte, pero la guerra en el Pacífico cambió. El poder aéreo, no los acorazados, dominaba el océano. Su blindaje podía detener proyectiles. Pero las bombas y los torpedos atacaron desde ángulos que su cinturón blindado no estaba hecho para resistir. Las ondas de choque aplastaron las bombas de a bordo. Las inundaciones destruyeron generadores. Se cortaron las líneas de control en conductos sellados ocultos detrás de mamparos blindados. El buque permanecía intacto mientras sus sistemas internos colapsaban uno por uno. Su tripulación percibió esa debilidad mucho antes de su viaje final. Los compartimentos eran tan aislados que moverse por el buque se sentía como recorrer un laberinto de acero. La ventilación no daba abasto. La condensación goteaba sin parar. El calor se acumulaba en las cubiertas inferiores, a menudo por encima de 40 grados Celsius. El buque era una fortaleza, pero una que atrapaba a sus defensores. Y para 1945, esos defensores ya no eran los marinos de élite para los que se construyó el Yamato. Esta es una de las grandes verdades ocultas de su historia. Los acorazados japoneses del inicio de la guerra tenían a bordo a algunos de los mejores marinos del mundo, veteranos de escuelas de artillería en tiempos de paz y de largas comisiones en el mar. Para cuando el Yamato zarpó a su última misión, muchos de esos hombres ya no estaban. Sus reemplazos eran jóvenes, algunos apenas salidos del entrenamiento. Los artilleros antiaéreos llevaban solo unas semanas a bordo antes de que ella zarpara. Los operadores de radar eran reclutas nuevos con instrucción mínima. Las dotaciones de máquinas venían de buques más pequeños y nunca habían manejado turbinas de la escala del Yamato. Un suboficial superior dijo después: el buque era enorme, pero la experiencia dentro era poca. Esto importaba, un acorazado es tan fuerte como los hombres que lo combaten. En 1945, el Yamato tenía el cuerpo de un gigante y el latido de una tripulación que no tuvo tiempo para dominar su complejidad.
Al final de la guerra, el alto mando japonés sabía que la Yamato no tenía valor estratégico. El combustible era escaso. La aviación de portaaviones estaba hecha pedazos. El radar estadounidense superaba a todos los sistemas japoneses. Aún así, el buque cargaba un peso simbólico. Representaba orgullo, resistencia y la ilusión que se desvanecía de que Japón aún controlaba su destino. Operación Tengo convirtió esa ilusión en desesperación. La Yamato navegaría a Okinawa con casi nada de cobertura aérea. Sus órdenes eran simples: encallarse y pelear como batería de artillería fija hasta ser destruida. Su tripulación entendía la verdad. Era una misión sin regreso. El 7 de abril, la Yamato enfrentó toda la fuerza de la aviación de portaaviones estadounidense. Sus cañones antiaéreos llenaron el cielo con trazadoras rojas, tan densas que los sobrevivientes dijeron que el aire parecía cocido con fuego. Pero cada torpedo golpeaba sus compartimientos bajos. La escora crecía, la maquinaria se trabó, las torretas se quedaron sin energía, las luces se apagaron y el blindaje que debía mantener viva a la tripulación ahora lo selló dentro de la oscuridad. La segunda oleada pegó más fuerte. Las bombas rasgaron la superestructura. El costado de babor recibió torpedo tras torpedo. El buque se inclinó, luego más todavía. Abajo, los marinos trabajaron en oscuridad total. Sintieron al buque morir a través de las planchas de la cubierta. Un temblor lento y rítmico. A medida que el control de daños flaqueaba, tomó forma la paradoja final de la Yamato. La protección de sus depósitos de munición era tan fuerte, tan ceñida por el blindaje, que cuando la inundación llegó a los ángulos equivocados, la presión se acumuló sin escape. El torpedo final empujó agua a compartimientos críticos. Hubo un temblor largo y profundo. Luego, el acorazado estalló en una explosión gigantesca visible a kilómetros. Casi 3.000 hombres perdieron la vida. La mayoría jamás vio la luz del día. El blindaje destinado a protegerlos se volvió su tumba de acero. Yamato no murió por ser débil, murió porque pertenecía a un mundo que ya no existía. Su protección tenía sentido en una era de duelos de artillería. En la era del poder aéreo selló su destino. Esa es la paradoja final del acorazado más grande jamás construido. El acero destinado a salvar a su tripulación se convirtió en el mismo acero que aseguró que casi nadie regresara a casa.